Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Amada familia, la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El tema que yo traigo hoy se titula La fe en el Señor Jesucristo. Si hay un creer que no salva, debe haber un creer, debe haber una fe que sí salva. Y es un tema que en el libro de los Hebreos está dentro de lo que se conoce como los fundamentos de la doctrina o como los rudimentos. O sea, todo aquel que se hace llamar cristiano, que se hace llamar hijo de Dios, debe conocer cuál es la fe que salva. Debe saber cuál es el creer que salva. En Hebreos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los fundamentos, lo fundamental, lo esencial. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Nosotros tenemos que estar claros. Si somos cristianos y aspiramos a movernos a la madurez, ¿qué es el arrepentimiento? De segundo dice, de la fe en Dios. Y ese es de lo que yo vengo a hablar en esta mañana con la ayuda del Espíritu. De la doctrina de bautismos. La pastora hablaba hace poco de que se aproxima la fecha de los bautismos. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son temas básicos. Eso no quiere decir que esto es solamente para los nuevos. Esto es para todos nosotros, para afianzarnos, para afirmarnos, para que sepamos dónde estamos parados, para que nos examinemos a ver si estamos creyendo con aquel tipo de creer que no salva. Y si fuese así, hoy Dios nos va a dar la oportunidad de que entremos en la forma de fe, en la forma de doctrina que trae salvación y produce fruto. Vamos a leer en Hechos dos pasajes en Hechos y uno en Gálatas para darle soporte al título. Hechos capítulo 20 dice, este es el apóstol Pablo, dando un discurso de despedida a ciertos hermanos en un lugar que se llamaba Mileto. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ahí está uno de los temas fundamentales. Y el segundo, ¿y de la qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. De ahí estoy sacando el título. La fe en el Señor Jesucristo. Date un brinquito a Hechos 24. Verso 24, capítulo 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Y por último, vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el verso 22. Dice, verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe ¿en quién? Fuese dada a los creyentes, a los verdaderos, a los que poseen el creer que de verdad salva. Esa es la fe de la que vengo a hablar en esta mañana con la asistencia del Espíritu Santo. La fe en el Señor Jesucristo, la fe en Jesucristo. Hermano, de manera magistral, como
como Dios usa a los ministros en esta casa, nuestra hermana nos interpretó, como decía el pastor, la parábola del sembrador y nos probó por las Escrituras que hay un creer que nos salva. El pastor viene después y dice, no, pero hay que ser obediente a la fe porque para eso es que estamos siendo llamados. Ahora, yo meditaba, yo decía, bueno, en la parábola del sembrador, la parte que la hermana compartió el viernes, ella enfatizaba de los del camino, que eran personas que no entendían la palabra y como no la entendían, venía el malo y le robaba la semilla, le robaba la palabra. Entonces, Señor, tenemos que ganar un entendimiento como pueblo de qué es la fe, para que no estemos en riesgo de que nos sea robado lo que tú nos entregas. Entonces, si el Espíritu me ayuda, voy a llevarlos progresivamente en una secuencia sobre unos 5 aspectos de la fe en Jesús, la fe verdadera. Y de paso voy tocando lo que no es la fe, lo que sí es y lo que no es. Hermano, a mí me gusta punto 1, punto 2, punto. Algunos me dicen, tú eres cuadriculado, tú todo tienes que llevarle un orden. Pero tal vez porque tengo formación de profesor y descubro que esa es una de las formas en que tú puedes memorizar la información. Distribuirla en punto 1, punto 2, punto 3. No es la única manera, pero sirve y ayuda. Y que no nos pase como decía la hermana Iris, que después salidos de aquí nos pregunten, ¿de qué se predicó? Y queda uno en blanco. Entonces estos puntos tienen el propósito de ayudarte a memorizar y de que si alguien te pregunta tú puedas responder. Primer aspecto de la fe en Cristo. La fe en Cristo es histórica. Histórica. ¿Qué quiere decir? Que no es una fe general, no es una fe vaga, no es una fe en una idea o en una imaginación tuya o mía. No es una fe en un sueño, no es una fe en una experiencia individual y privada, es una fe histórica, está fundamentada en 3 acontecimientos que han sido corroborados por la historia. Ese es el primer aspecto de la fe. No es fe en la fe. Mucha gente dice que tiene fe. No, yo tengo fe en que el negocio me va a salir bien. Yo tengo fe en que este es mi año. Yo tengo fe en que hoy sí viajo. Yo tengo fe en que corono la carrera. Y eso es más como actitud positiva, como armarte tú de una actitud mentalmente positiva, valga la redundancia. Y es como que una fe vaga. Bueno, esa no es la fe del cristiano. Y por eso es que eso fluctúa. ¿Sabes por qué? Porque esa es una fe basada en las circunstancias, en lo circunstancial, y las circunstancias son cambiadizas. Hay un constante flujo, entonces por eso es que tú ves, si alguien afirma tener ese tipo de fe, es intermitente. 2 meses en la iglesia y 6 en el mundo. 1 semana en gozo, 3 semanas deprimido. Pero la fe en Cristo es histórica. Ahora, ¿cuáles son los 3 acontecimientos en los que se fundamenta tu fe y la mía si somos hijos de Dios? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y que Dios nos use este tema para armarnos o dotarnos con las armas para presentar defensa de la fe en la que hemos creído. Capítulo 15. Vamos a empezar desde el versículo 1. Primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo a los cristianos en la ciudad de Corinto. ¿Estamos allí? Dice, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Quédate con el evangelio. Por el cual asimismo si retenéis, diga retenéis, la palabra que os he predicado, o sea, si no dejas que te la roben, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí están los hechos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí está el primer acontecimiento histórico. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a un sueño que tuvo Pablo, conforme al escrito está. Y que fue sepultado, segundo acontecimiento histórico.
Y el tercero, que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? Y hubo testigos oculares. Dice que se le apareció a Cefas y después a los 12 y en una ocasión se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Hermano, este pasaje es importante. Esta es la base de nuestra fe. Lo sepas tú o lo estés aprendiendo en este momento. Esto es lo que le da piso a la fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de lástima, dice Pablo, de conmiseración. Lo sepamos o no, porque hay veces venimos a la iglesia con la motivación equivocada. No, yo tengo fe que Dios me va a sacar de la deuda. Yo tengo fe que Dios me va a sanar. Yo tengo fe. Bien, Dios lo hace. Eso es una de los beneficios. Pero ese no es el cimiento de nuestra fe. Nuestra fe está cimentada en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Mira, hermano, el resto de nuestra vida cristiana se tiene que emplear tratando de ampliar el entendimiento de qué significaron esos tres acontecimientos. Estudiarlo por la palabra. ¿Qué significó que Él muriera? ¿Por qué tuvo que morir como murió? Y ahí Dios te va ampliando, te va solidificando. ¿Qué implicó que no se quedara muerto, sino que resucitó al tercer día? Hace un par de años creo que el Señor trajo un tema que se llamaba glorioso intercambio. En esta semana el hermano Breiner creo que me lo recordaba. Y hay tantos beneficios en la muerte de Jesucristo. O sea, hubo un intercambio. El inocente, el que no había cometido pecado, toma el lugar de los culpables, o sea, de nosotros, para que nosotros, que éramos culpables, pasásemos a ser inocentes o fuésemos justificados. Y hay una serie de beneficios. Entonces el inocente se hace culpable para que los culpables fuesen hechos justos o inocentes. Se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Eso lo descubres tú cuando estudias la muerte de Jesucristo. Llevó nuestras enfermedades para que nuestros cuerpos se sometan a la sanidad divina. Se hizo maldición por ti y por mí, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que tú pudieses heredar bendición. Llevó la vergüenza, el vituperio de ser colgado en la cruz desnudo, para que tú pudieses gustar de la gloria del Padre. Entonces mira todos los beneficios, tú empiezas a estudiar eso afecta todas las áreas de tu vida. Porque si tú te enfermas y tú tienes la fe fundamentada en que Cristo murió por ti, pagó por tus enfermedades, si se te va la paz, sabe que el castigo de tu paz, Él lo pagó. Tú echas mano de eso. Esto permea todas las áreas de tu vida, todas. ¿Qué significa que él no murió? Dios aceptó esa muerte como pago. Y eso es lo que garantiza que nosotros seamos justificados. Si Él no hubiese resucitado, no hubiese justificación. No hubiese justificación. Pero la tumba no lo pudo retener. El Señor no permitió que su santo viera corrupción. Eso lo aprendes tú estudiando estos tres acontecimientos históricos. Y eso es lo que se hace en este ministerio. Y la revelación se te va ampliando, se te va ampliando. Hermano, ¿y eso me ayuda en las finanzas? Claro que te ayuda en las finanzas. ¿No ves que tú priorizas? Tú cuanto más conoces de esto, más te enamoras de Jesucristo. Más te enamora. El amor de Él, como decía el pastor, más te constriñe. Pensando en estas cosas. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven todas las áreas de tu vida, tú se las empiezas a rendir a Él. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Y qué? Ese es uno de los tres acontecimientos históricos en los que tú y yo, si somos cristianos, tenemos que fundamentar la fe. Hermano, y es un peligro si esto no se hace. Es un peligro porque el mismo que dijo ahí en los Corintios, dijo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esto es lo que se tiene que predicar. Que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero si tú te sientas a escuchar otro evangelio, mira el riesgo que corres. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Está ahí cerquita. Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 6.
Igual el apóstol Pablo, el mismo que escribió acá en los Corintios, ahora escribe a los Gálatas, a los cristianos en una ciudad que se llamaba Galacia. Dice, estoy maravillado, verso 6 del capítulo 1, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un ¿qué? ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. No que haya otro, verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira esto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Y anatema significa maldito. Si tú te sientas en una congregación a escuchar un evangelio diferente, tú te sientas bajo la maldición. No es capricho de nosotros, no estamos en sobradez, nosotros somos humildes y le damos gracias a Dios porque Él nos permitió ver estas cosas. Yo viví en anatema por muchos años, hasta que la gracia de Él, por el puro afecto de su voluntad, a través del ministerio de este hombre que ustedes vieron hace un rato, se reveló a mi vida, así como se reveló a la tuya. Pero mira el énfasis. Decía el pastor hace una semana que cuando se repite algo en la Biblia, préstale atención. Lee el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Hermano, pero eso es el evangelio, eso no tiene sentido. Yo pensaba que el evangelio era que no tienes casa, ven que el Señor te da casa. No tienes esposa, ven que el Señor te da tu esposa. No tienes ministerio, ven que el Señor te da un ministerio. Dios da todas estas cosas, pero ese no es el evangelio. Y por eso la fe de muchos fluctúa, porque no está fundamentada en lo que es el evangelio. Pero en esta mañana el Señor nos está dando entendimiento y nos está afirmando en estas cosas. Hay veces uno las sabe, pero por diferentes circunstancias tú las pierdes de vista. Tú entras en afán, entras en ansiedad, del engaño de la riqueza, como leía la hermana en la parábola hace una semana. Te van ahogando el conocimiento y cuando tú te das cuenta estás en el mundo otra vez. Que yo no recibo eso para ninguno de los que estamos aquí. Entonces, primer punto, la fe es histórica. La fe en Cristo es histórica. No es un invento, no es un parapeto, no es que alguien se metió en una cueva por allá y recibió una revelación que vino un ángel y le dijo, mira, este es el evangelio. No, nada. Ocurrió, históricamente verificable, y hubo testigos oculares. Bien, si tú te quedas con eso, tal vez te puede pasar lo de Simón el mago que el pastor decía hace un momento. Ese es un aspecto crucial de la fe, pero no lo es todo. El segundo aspecto es que la fe en Cristo es personal, diga personal. Y en ese sentido somos exclusivos. Los hijos de Dios somos exclusivos en cuanto al tipo de fe que tenemos. O sea, no es una fe en una idea vaga, en una nebulosa por allá, en una imaginación tuya de lo que tú y yo creemos que es Dios. Ahí tal vez estaba Simón y ahí está mucha gente en la actualidad. Tú haces una encuesta y lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Tú crees en Dios? Todo el mundo dice sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, de aquí para el cielo. El problema está en cuando tú le preguntas y descríbeme a ese Dios en el que tú crees. Tú te das cuenta que no es el Dios de las Escrituras, que no es el Dios que está aquí en esta mañana ministrándonos. Y que muy posiblemente esa persona que dice yo creo en Dios no tiene una relación personal que demanda este tipo de fe. Hermano, ¿a qué se refiere con personal? Tú te relacionas con la persona en la cual tú confías, a la cual tú le crees. Una relación directa, intimidad, contacto, caminar con él, andar con él. Eso no lo puede ofrecer cualquier otro sistema de creencias. Eso no lo puede ofrecer Mahoma. Porque creo que tú puedes ir a visitar su tumba y está llena. Eso no lo puede ofrecer Buda, porque creo que tú puedes visitar la tumba y está ocupada. Tú no te puedes relacionar personalmente con un muerto. Muerto está muerto. No te lo puede dar Confucio tampoco, porque tú visitas la tumba,
los que la han podido visitar y los que la hemos visto por documentales, está llena. Pero nuestra fe es personal, porque la tumba del que murió fue sepultado y resucitó al tercer día. Un día estuvo llena, por 3 días estuvo llena, pero hoy está vacía porque Él está aquí en esta hora, con nosotros, edificando a su pueblo, edificando a su iglesia, dándonos crecimiento y dándonos entendimiento. Él está vivo, es lo que te quiero decir. Él está vivo, hermano, pero yo no lo veo. Bueno, no lo ves con los ojos físicos, pero Él nos dio ojos espirituales, los ojos de la fe. ¿Y qué decía nuestro pastor? Por la palabra, que este libro es confiable, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, congregados en su nombre, Él está lejos de ahí. Ahí está Él en medio de ellos, o sea que Él está aquí. Él está aquí y yo me puedo relacionar con Él. Y si tú te vas para tu cuarto, Él se va contigo. Y si tú te pones de rodillas, tú experimentas su amor, tú experimentas su paz. En los momentos de prueba, tú experimentas cómo Él te fortalece, cómo Él te motiva, cómo Él... Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Confiad, ten fe en mí, porque yo he vencido al mundo. Es una fe personal. Y tristemente, digo tristemente porque es que la gran mayoría de la población mundial dice que cree en Dios, pero no tiene una fe personal. No les importa Jesucristo para nada. Un domingo se prefiere el partido de fútbol, se prefiere la playa, se prefiere la discoteca, se prefiere... Y no Él. Esto es un examen en esta mañana, especialmente para mí o empezando conmigo. ¿Qué tipo de fe tienes, Joao? Sí, tú has creído en los hechos históricos y la veracidad de que Cristo murió, resucitó, fue sepultado y resucitó, pero te vas a quedar con eso. Ese es el tipo de fe que tiene el diablo. El diablo cree en esos acontecimientos, pero el diablo es salvo. ¿Sabes por qué? Porque él no tiene una relación personal con Jesucristo, él no quiere nada con Jesucristo. Lo máximo que esta información le puede ocasionar al diablo es ponerlo a temblar. Y más nada. ¿Los demonios creen? O sea, si tú te quedas con el primer aspecto de la fe, tú y yo estamos fritos como el diablo está frito. Tenemos que movernos más allá y entrar en una relación con el Señor. Tercer aspecto. Bueno, antes de decir el tercer aspecto, quiero dar 2 versículos en Juan para soportar esto de que la fe es personal. Es con una persona que tú tienes que relacionarte. Es en una persona en la que tú tienes que creer, en Jesucristo. Vete al libro de Juan o al Evangelio, Juan capítulo 6. Por si tú te estás preguntando, bueno, ¿y cómo es que me relaciono con esa persona que yo no la veo? Verso 28. Jesucristo estaba teniendo una conversación, no vamos a leer el contexto, vamos a leer 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Es en una persona la que tú tienes que creer. Dios manifestado en carne. No es en una idea, no es en la fe por la fe. No, yo tengo fe que me va a ir bien. Yo tengo fe que todo está bien, ¿no? Pero ¿en qué fundamentas tu fe? ¿Tienes la relación con el que Él ha enviado? ¿Lo conoces? ¿Has aprendido a conocer el susurro de su voz? ¿O la vara de su corrección? Porque Él también nos corrige. Es personal. Tercer aspecto. En el primer aspecto tienes que aceptar que estos hechos históricos ocurrieron. En el segundo tienes que ir más allá y establecer una relación con ese autor y consumador de la fe, Jesucristo. Pero no te puedes quedar ahí. Porque muchas veces pasamos temporadas largas que nos quedamos allí y nos convertimos en cristianos a la secreta, agentes encubiertos del reino. Nadie sabe que somos cristianos. 25 años en la empresa y nadie sabe que yo soy cristiano. Hay que revisar nuestra fe, porque el tercer aspecto es que la fe es verbal. Y perdónenme los títulos, son unas palabras que encontré para ilustrar de la mejor manera. Si se te ocurre otra, tú la puedes acuñar allí.
Después que te ayude a recordar cada punto. Es verbal, es decir, no solamente que tú creas con la mente, tú tienes que confesar con la boca. Tú tienes que expresar. Vamos a Romanos capítulo 10. Si es la fe que salva, tiene que ser verbal. Tú no te puedes quedar callado. Como dijeron los apóstoles una vez que los amenazaron, no podemos dejar de ¿qué? De decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, tú tienes que verbalizar tu fe. Tú no puedes pasar por la vida en el trabajo callado y la gente sufriendo y la gente angustiada. ¿Dije Romanos qué? Capítulo 10, verso 8. Tú lo conoces. Y mira que tú tienes que expresar tu fe con la boca. Dios te ha dado una boca. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está ¿qué? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Esta es la fe que salva. No solamente crees y te guardas la creencia para ti. Tú tienes que salir por tu boca. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí está la transformación de la que hablaba el pastor. Tu corazón de piedra va gradualmente siendo removido y Dios te va dando la imagen del celestial. Y tú empiezas a manifestar obras de justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿cómo confiesas tú? ¿Cómo expresas tú la fe de manera verbal? A través de la oración, mi hermano. Es una de las formas en que tú verbalizas tu fe. Hermano, se requiere fe para tú venir un lunes de oración, un jueves de ayuno, y no sentir que le estás hablando al aire. Porque tú a Dios no lo ves, lo decíamos, no lo vemos con los sentidos, no lo percibimos con los sentidos físicos. Entonces tú verbalizas tu fe siendo obediente a lo que dice la palabra, orad sin cesar. Sed constantes en la oración. Orando en todo tiempo. Eso es un acto de fe y eso fortalece tu fe. Si tú dices que tienes fe en Jesucristo pero no oras, no tienes intimidad con el Señor, te dejas vencer por la oposición de la carne, por la piquiña, por el fastidio, por el picor, por la pereza. Dice, no, yo voy a dormir otro ratico, yo me levanto más tarde. Tú tienes que reevaluar, yo tengo que reevaluar qué tipo de fe tengo, porque si no se verbaliza, tal vez no estemos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces a través de la oración. Ahora, no solamente a través de la oración. Dijimos que no podemos ser cristianos a la secreta. A través de testificar. El evangelismo es importante, es clave. Y aquí de tiempo en tiempo el Señor nos sacude porque fíjense cómo ha mermado la llegada de visitas a nuestra congregación. Si tú tienes algunos años aquí, tú sabes que esto no era así antes. Antes habían 5, 7, 10, 15 visitas. Cuando yo llegué acá en el 2013 más o menos. Y ahora la vergüenza a la que uno se expone por la falta de diligencia de uno mismo cuando ¿quién trajo visitas? No hay ni una visita. Un viernes. Pero tal vez sea porque la fe que decimos profesar no la estamos verbalizando, no estamos compartiendo el evangelio con nadie. Y damos gracias por los hermanos que hacen parte del grupo de evangelismo. No todos tal vez tienen la posibilidad y la flexibilidad de ir un sábado, pero Dios te ha colocado a ti en tu empresa, Dios te ha colocado a ti en un barrio, en una familia. De hecho, hay que empezar por la familia. Hay veces uno llega al evangelio con unos anhelos de grandeza, de ser usado en evangelismo explosivo. Yo quiero ser un evangelista reconocido internacionalmente. Yo quiero que Dios me use con señales y eso está bien, el que anhela obispado. Pero la casa de uno un desorden y el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa del Señor? Entonces hay que testificar, hay que evangelizar empezando por los de nuestra propia casa. Y así verbalizamos nuestra fe. Mira el riesgo que hay en no hacerlo. Vamos a Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, verso 8 y 9. Algunas Biblias tienen un subtítulo en este pasaje. Si la tuya es una de esas, creo que debe decir: el que me confesare. Esa es una muestra de fe, de que estamos en la fe verdadera. Dice, verso 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, ¿qué pasa? Será negado delante de los ángeles de Dios. Devuélvete a Mateo 10. Creo que es el mismo pasaje desde otro ángulo. Mateo capítulo 10, verso 32. ¿Me confirmas con un amén cuando estés allí? Dice, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es un elemento fundamental de la fe que tú y yo decimos profesar. Tenemos que testificar. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si no, nuestra fe, si es pesada en balanza, va a ser hallada falta. Punto número 4. Vamos a ir resumiendo los primeros 3 puntos. La fe es histórica, ¿cierto? Debes creer en 3 acontecimientos históricos que son la base fundamental del Evangelio. Que Él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Por ti y por mí, no por Él. Segundo, debe ser personal. No te debes quedar solamente con los hechos históricos, sino debes entrar en una relación con aquel que murió y se entregó a sí mismo por ti. Tercero, tienes que expresar en palabras, verbalmente, esa fe a través de la oración y a través de la predicación del Evangelio. Hermano, y son disciplinas de las que tú te alimentas. O sea, cuando tú predicas, cuando tú oras, tú te vas llenando. Tal vez tú no lo percibes en el momento, pero si eso se convierte en una rutina, en una disciplina, en hábito, bien arraigados, tú después mirarás 5, 6, 7 años atrás y dirás, oye, cómo el Señor me ha dado crecimiento por su gracia, por su misericordia. Porque esto también lo produce Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, pero no nos podemos detener allí. La fe en Jesucristo es práctica, y diga, muy práctica. Es decir, si tú dices, y yo digo que tengo fe, pero eso no se manifiesta en lo que el pastor mencionaba ahorita, en fruto, en obras, en acciones, debemos dudar de qué tipo de fe tenemos, porque la fe es práctica. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago, que se especializó en este tema. Vamos al verso 14. Dice, ¿cómo es este cuarto punto? ¿La fe es qué? Muy práctica. Hermanos míos, ¿de qué, verso 14, capítulo 2 de Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es la pregunta, ¿de qué te aprovecha esa fe? Así también la fe, si no tiene obras, entiéndase por obras, acciones, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, y aquí está el versículo donde quería llegar. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Eso es lo que yo te reformulo diciéndote, la fe es práctica. Tiene que expresarse en acciones.
indefectiblemente, porque si no es una fe muerta. Y Dios no es Dios de muertos. Verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermano, no confundamos esto porque hay veces los teólogos y los estudiosos y los eruditos colocan a reñir a Pablo con Santiago, porque Pablo creo que dijo por acá que el hombre es justificado solamente por la fe sin las obras de la ley. Pero son dos conceptos diferentes. Pablo descartó porque dice que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. O sea, por nada que tú hagas, tú te vas a ganar el favor de Dios. Ni si das tu cuerpo para ser quemado, dice la palabra. Pero entonces, ¿de qué obras habla Santiago? No habla de las obras de la ley, que tú intentas esforzarte para ganar puntos con Dios. Él habla de las obras de la fe, precisamente, porque está diciendo la fe sin obras es muerta. No obras de la ley, sino obras de la fe. El fruto del que hablaba nuestro pastor. Son acciones que proceden de un corazón enamorado, de un corazón que ha sido regenerado, de un corazón que ha recibido la gracia salvadora de Jesucristo. Y eso se manifiesta en acciones. Esas son las obras. Si esas obras no están, tú y yo tenemos que cuestionar lo que nosotros llamamos salvación. Si no hay manifestación del fruto a través de obras, debemos cuestionar lo que nosotros creemos que tenemos por salvación. Hermanos, y esto en ciertas ocasiones implica tomar riesgos para el Señor. O sea, tú no le puedes demostrar a alguien que confías en él o en ella si no se lo pruebas o corroboras con acciones. Los enamorados aquí se piden amor, no, pero tú ya no me dices ni te quiero, ni te amo, ya no me llevas a cine, ya no me traes flores. Porque no solamente es con la boca, necesitamos demostrarlo. Así es el Señor. Oye, yo te digo que cooperes con el templo. Es un riesgo que tienes que tomar. Sí, es un riesgo que tienes que tomar. Porque tú tienes tus compromisos, tú tienes que pagar los servicios, tienes que pagar arriendo. Pero si tú de verdad confías en mí, en que yo soy tu proveedor, haz lo que yo te digo. Ven, tráeme a mí de primero. Coopera con la obra. Eso requiere fe. Eso requiere fe porque tú honras al Señor de primero y como el Señor no se mueva, tú quedas en tremendo lío. Pero la fe implica en que tú obedeces, tú obras confiando y teniendo plena certidumbre de fe de que Él se va a mover a tu favor. Entonces, esta parte tal vez es difícil porque implica tomar riesgos muchas veces, moverte por fe. Pero es necesario. Ahora, Dios, yo he escuchado esto aquí de nuestro pastor. ¿Qué mal nos ha hecho Dios para que no confiemos en Él? Qué mal. Acuérdate desde que tú llegaste al ministerio y aún desde antes cuando tú eras enemigo de Él. Te pudo haber fulminado y a mí de primero y no lo hizo. No hay motivo para desconfiar, no hay motivo para trancar y aguantar las obras de fe que Él demanda en su palabra. Esta mañana recordaba que hubo una serie que el pastor predicó hace como 2 o 3 años, que hablaba de que nosotros somos creados para buenas obras. No sé cuántos la recuerdan. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la fe es práctica. La pregunta para ti y para mí, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que le creíste a Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un riesgo por Él? No para que me respondas y no me pidas que yo te responda tampoco, porque eso es entre el Señor y yo y entre el Señor y tú. Pero vivimos tan cómodamente, hay EPS, hay clínicas bien modernas donde te atienden de maravilla con última tecnología. Cuando tenemos hambre tenemos los supermercados de aquí de cadena que tú vas y compras, pasas la tarjeta y compras o pagas con efectivo. Si tienes un lío judicial hay abogados. Si te duele una muela o tienes que sacarte la cordal hay odontólogos. O sea, en esta sociedad tenemos tanta provisión en lo natural que hay veces pasamos semanas, si no meses, sin confiar en el Señor.
Y nos enfermamos y lo primero que hacemos es envolvernos la toalla. Sí, pastor, la toalla y tomar el taxi porque me voy para la clínica. Toma un riesgo por el Señor y créele. Bueno, antes de ir a la clínica vamos a orar. Yo creo que el Señor puede hacer algo. Y eso requiere fe porque si no hace algo se puede morir la persona. Esas son las obras a las que Santiago se refiere. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si tú y yo tenemos fe, esos riesgos hay que tomarlos. ¿Cuándo fue la última vez que lo tomaste? Estás desempleado, estás metiendo hoja de vida, pero te has detenido a decir, Señor, voy a salir hoy en tu nombre, guíame. Guíame a dónde la llevo. Tú tienes la empresa donde me vas a ubicar. No, que yo confío en que yo conozco al doctor tal. ¿Cómo es, pastor? Doctor. Él es mi palanca. No, tu palanca es Jesucristo. En Él es que tienes que confiar. Hermano, con este punto que quiero resaltar, que la fe no es solamente estar de acuerdo de manera intelectual con la verdad. Tú estás de acuerdo con todo lo que sale del púlpito. Si te lo prueban por las escrituras, pero eso no es todo. Tú no solamente tienes que estar de acuerdo intelectualmente con lo que sale de las escrituras, sino que tú tienes que vivir o tomar acción con base a esa verdad que tú recibes. Si tú no actúas con base a esa verdad, si yo no actúo con base a esa verdad, no podemos estar hablando de la fe genuina. Míralo en Lucas capítulo 6, un pasaje conocido. Capítulo 6. Yo tengo aquí, antes de leer el versículo, dice, muchos creen que la fe consiste en aceptar la verdad de la palabra de Dios y ya. Pero la verdadera fe es actuar de acuerdo a la verdad de esa palabra de Dios. Si tú no actúas, recuerda, creo que la hermana decía el domingo anterior, no solamente hay que, la hermana Iris, no solamente hay que enseñar la palabra, hay que enseñar a que la gente que la guarde. Porque de conocimiento podemos llenarnos en 6 meses. Y citar griego, arameo, hebreo, el original, al rabino tal. Eso lo hace cualquiera. Pero actuar conforme a esa escritura, esa es la verdadera fe. Y ahí es donde necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, 46. Dice, verso 46 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo digo. A veces nos destortillamos por las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, poniendo estado. Yo soy hijo de Dios, yo soy la hija de Dios, soy la pechichona, el pechichón de Dios. Dios es mi papá, con Dios todo lo puedo. Pero la pregunta es, ¿estamos llamando Padre a alguien a quien no le obedecemos? ¿Estamos llamando Señor, no haciendo lo que Él dice, si fuera el caso? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mira, mas el que oyó y no hizo, ese es el oír que no salva. ¿Verdad que la hermana lo explicaba? Hay un oír que no salva. No solamente es oír y asentir intelectualmente, sí, yo creo. No tiene, o decir amén. Dice, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, no solamente es estar de acuerdo con la verdad que se expone, es salir y ponerla por obra, vivirla. La fe es práctica, de principio a fin. Y vamos con el último punto. Qué bueno, el Señor nos ha ayudado a redimir bien el tiempo. El quinto punto es la fe es continua. Continua. Vamos a Romanos capítulo 1. Como nos recordaba el pastor la semana pasada, el que persevera hasta el final, ese es el que es salvo. O sea, no se trata, mi hermano, esto de continuo no es que es para desarmar aquella
mentira, tal vez bien intencionada, porque no podemos condenar ni criticar, bien intencionada, pero nosotros no vivimos de las buenas intenciones, nosotros vivimos desde el escrito está. Pero ese hábito bien intencionado de que pasa acá al frente y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo. Ya estás salvo, listo, ya no tienes que hacer más nada. Esa no es la fe que enseña la Biblia. Versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Estamos en Romanos 1. No les había dicho la carta, ¿cierto? Sí, bueno, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un creer que sí salva. Al judío primeramente y también al griego y al colombiano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, es algo continuo, toda la vida. Aquí se ha dicho, tú empiezas creyendo y terminas creyendo si estás en la verdadera fe. Eso es lo que quiere decir por fe y para fe. Tienes que empezar creyendo, pero tienes que seguir creyendo hasta el fin, porque el justo por la fe vivirá. La fe es continua. Te voy a dar una sola ilustración. Tú sabes que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús, con el Cristo resucitado, ¿cierto? En el camino a Damasco, donde el Señor se le aparece con una luz tan resplandeciente que le cegó los ojos. Y él, como dice nuestro pastor, cayó del potro de la soberbia, de la arrogancia y de la justicia propia a los pies del Señor. Tremenda experiencia. Yo creo que ninguno aquí ha tenido ese tipo de experiencia al convertirse. Pero mire, mucho tiempo después, casi en la mitad de su vida y con muchos años de ministerio encima, si se puede decir así, él no apelaba a eso. No, yo soy salvo porque yo me encontré con el Señor un día y ya no hice más nada. Esa experiencia fue suficiente y más nada. Mira lo que decía él. Vamos a Gálatas, para que veas que la fe es continua. Claro, tremenda experiencia, salvadora, gloriosa, pero él no se quedó ahí. Él sabía que era por fe y para fe. Empezó creyendo ese día, pero él tenía que seguir creyendo. Y en la mitad de sus días, de su ministerio, él le escribe a los Gálatas en capítulo 2, verso 20. Mira lo que le dice en el capítulo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que en el camino a Damasco, lo que ahora en el presente vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahí está la palabra del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es continuo. Tuvo esa experiencia gloriosa. Pero ya ahí hay un ahora. Esa experiencia hacía parte del pasado. Ahora, la fe es ahora mismo. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Adelanta el cassette o el CD o lo que tú uses en la vida de Pablo y mira lo que él dice al final de sus días. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Al final de sus días, estaba a punto de ser sacrificado, creo. Me regalan un amén cuando lleguen a la segunda carta a Timoteo 4 y les digo el versículo. Dice, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿he guardado qué? La fe es continua, él lo tenía claro, de principio a fin, por fe y para fe. Empezó creyendo en el camino a Damasco y al final de sus días dice, la guardé, ya terminé la carrera. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Hermanos, nosotros no nos convertimos por 6 meses o por 5 meses, o no nos convertimos para que el Señor nos saque del lío en el que estamos metidos por las malas decisiones que tomamos en el pasado, y una vez nos saca, listo, ya, yo le doy la espalda al Señor. No, si tú te convertiste, o si en esta mañana el Espíritu te compele a que te le rindas
El Señor no trae a nadie con engaños. El Señor te está hablando claramente aquí que si te entregas a Él es de una vez y para siempre, por la eternidad. Empiezas caminando hoy con Él si no lo has hecho y tienes que seguir caminando hasta el último día que Él te conceda aquí en la tierra y más allá también. No es un ratico. No es para que Él apague el incendio que se vino sobre tu vida y que ahora no sabes cómo apagar. No, es para siempre. Es por fe y para fe. Mis hermanos, que Dios nos ayude en estos 5 puntos, los voy a resumir brevemente para concluir, que nos ayude a estudiar y a meditar diariamente en los 3 acontecimientos históricos en los que se fundamenta nuestra fe. Que Él nos amplíe la revelación de qué ocurrió en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ahí tenemos para estudiar eso la eternidad completa, mi hermano, créame. Pero que también nos ayude a cultivar una relación no intelectual, sino una relación de amor, de corazón con Él, que involucra el intelecto, sí, emociones, sí, tu cuerpo físico también, porque ya no puedes hacer lo que tú quieras con Él, pero involucra tu espíritu, si Él te ha dado vida, con el Dios manifestado en carne, Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir esto que tomamos bien livianamente: orad sin cesar. Hermano, cuando se nos desatan crisis y desafíos en el día a día, uno se da cuenta aquí si está o no está. Uno lo primero que se pregunta es: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Cuando se te presenta una crisis, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Y Dios quiere que tú le preguntes: Señor, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Por dónde me meto? O sea, que conviertas la crisis en una oración que nos ayude a testificar también, que nos ayude a evangelizar. He compartido mucho con el hermano Breiner, y perdóname, Breiner, que de manera inconsulta diga esto, porque no me has dicho que lo diga, pero él trabaja en su móvil, en su carro, él es conductor, y me hace servicios de tiempo en tiempo. Bueno, muy regularmente. Siempre tiene el CD puesto con una prédica del Ministerio de la Reconciliación de nuestro pastor. Siempre. Y ahí todo el que se monta en ese vehículo recibe. Y hay testimonios sobre testimonios de personas y vemos como el fruto de Dios. Él está trayendo gente. Si tú analizas las visitas, un buen porcentaje han sido traídas por él en los últimos servicios. O sea que la obra se puede hacer desde donde estemos. Él podría quedarse durmiendo. No, yo estoy en el taxi, yo tengo que respetar a los pasajeros. Él tira la red. Cuando hay un pasajero que le pide que le cambie, él tiene que cambiar el audio. Pero mientras no lo diga, Breiner, ahí tú lo capturas con la palabra, ¿cierto? Y ahí se abren conversaciones bien teológicas y bien profundas. Que Dios nos ayude a imitar eso, desde donde estemos. Que Dios nos ayude a demostrar la fe guardando su palabra. Y aquí es donde los pastores sufren más. Pastor que está diciendo: mira, haz esto, y nos ve a nosotros como ovejas haciendo lo contrario. Que Dios nos ayude a eso. Y por último, que Dios nos ayude a aceptar que esto no es algo temporal. Que si tú decides jugártela por Jesucristo como Él se la jugó por ti, si tú decides rendir tu vida a Él, esto es hasta el final, esto es para siempre. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Eso tenemos claro. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que nos refuerce en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.